Episodio 1. El día que el cielo la eligió para ver el fin. Nadie supo por qué a ella. No era monja. No era santa. Era virgen. Sí, pero por elección. No por dogma. Se llamaba Lía. Una joven de 17 años con los ojos demasiado claros para un pueblo tan oscuro como San Miguel de la Niebla. Una mañana, exactamente a las 6:06, Lía desapareció. No dejó huellas. Solo su rosario, ardiendo. 3 días después, volvió. Desnuda, temblando y muda. Nadie se atrevió a preguntarle dónde estuvo. Solo sabían una cosa: Lía ya no pertenecía al tiempo. Sus ojos ya no pestañeaban. Su piel no sudaba. Y cuando caminaba, los perros huían. El padre Mateo, el único sacerdote que aún creía en milagros y en maldiciones, fue quien la recibió en la iglesia. Cuando intentó ponerle la mano en la frente, se desmayó, no por miedo, sino porque al tocarla, vio algo que no podía explicar. Un campo sin tierra, un cielo sin luz, y millones de almas gritando sin sonido mientras una figura vestida de oro dictaba sentencia desde un trono de huesos vivos. Al recobrar el sentido, el padre solo dijo 3 palabras. Ella estuvo allí. Esa noche, Lía escribió por primera vez. No habló, no lloró, solo tomó un trozo de carbón y dibujó en las paredes del templo una puerta que no tenía cerradura, solo ojos. Desde entonces, cada vez que alguien la miraba directamente a los ojos, tenía visiones. Visiones del fin, del fuego, de trompetas que no sonaban desde el cielo, sino desde dentro del alma. El Vaticano fue alertado. Pero cuando los enviados llegaron al pueblo, todos los relojes se detuvieron a las 6:06. Y en el cielo, justo encima de Lía, apareció una nube con forma de libro, cerrado con cadenas. Ella fue testigo del juicio final. Y volvió. Pero no volvió para advertir. Volvió porque vio algo que Dios no quiso que los hombres supieran. Y ahora ese secreto vive en su sangre. Episodio 2. El secreto que empezó a sangrar por su piel. Lía no hablaba, pero su cuerpo comenzó a gritar. La primera noche después de su regreso, amaneció con una marca en el pecho. No era una herida, era un versículo. No escrito con tinta, marcado con sangre seca. Y vi a la Virgen que no debía estar allí. El padre Mateo intentó lavarla, exorcizarla, incluso cubrirla con cruces. Pero cada vez que lo hacía, la marca crecía, y a cada nueva línea que aparecía, una vela en la iglesia se apagaba sola. El pueblo murmuraba. Algunos decían que Lía había sido tocada por Dios. Otros, que había regresado con algo que ni el cielo ni el infierno querían de vuelta. Una noche, bajo la luna rota, Lía caminó descalza hasta el cementerio. Nadie la vio entrar, pero a la mañana siguiente, todas las tumbas estaban abiertas. Y todos los cuerpos seguían allí, pero con los ojos abiertos. Y no era miedo, era culpa. El padre, en su desesperación, pidió respuestas. Lía no habló, pero con el dedo manchado de ceniza, escribió en la pared del altar una sola palabra. Recordarán. Desde entonces, cada persona que había cometido un pecado oculto comenzó a sangrar. No por fuera, por dentro. Hemorragias invisibles que no mataban, pero sí mostraban el alma. Y el alma era un lugar más frío que la muerte. El Vaticano envió una carta sellada. Una orden: trasládenla, aíslenla, silencien el milagro. Pero cuando los hombres del clero llegaron con sus sotanas negras, Lía ya no estaba. Solo dejó su rosario. Esta vez, llorando. Y en el centro del pueblo, escrito con ceniza fresca, apareció una nueva advertencia. El juicio no empieza con fuego. Empieza cuando una virgen recuerda lo que vio. Episodio 3. Donde ella camina. La verdad se abre en 2. Lía fue vista por última vez en el viejo convento abandonado de Santa Aralia. Un lugar que llevaba cerrado desde que una monja enloqueció al mirar el rostro de una estatua que, según ella, respiraba. Los curiosos intentaron seguirla, pero no pudieron cruzar la reja oxidada. Cada vez que alguien se acercaba, una bandada de cuervos descendía sin graznidos. Solo silencio. Silencio que dolía. Dentro del convento, Lía comenzó a escribir. No en papel, sobre las paredes, sobre los techos, sobre su propia piel. Versículos, advertencias, imágenes que nadie había enseñado jamás. En el suelo del claustro apareció un dibujo hecho con sangre. Un ángel sin ojos arrodillado ante una mujer de blanco. Mientras una ciudad ardía detrás. Los sacerdotes que lograron entrar al lugar salieron con las manos cubiertas de ceniza y los ojos en blanco.
Uno de ellos solo repetía: la vieron, la eligieron, y ahora la siguen. Pero no dijo quiénes. La gente del pueblo comenzó a experimentar sueños compartidos. No eran pesadillas, eran recuerdos que no vivieron. En ellos, veían a Lía flotando sobre un desierto, mientras del cielo caían hojas de una Biblia sin nombre. Y en cada hoja, un juicio, cada vez que alguien despertaba de esos sueños. Tenía los pies mojados, como si hubiesen caminado por el último río antes del fin. El Vaticano, alarmado, envió a un teólogo, el más joven de todos, inteligente, ateo, elegido por su inmunidad a lo místico. Lo encontraron muerto a las 6:06 de la mañana, con una sonrisa en el rostro, y en su pecho, escrita con fuego: ella no muestra lo que viene. Ella recuerda lo que ya ocurrió y nadie quiso aceptar. Esa tarde, la cruz de la iglesia se partió en dos, pero no cayó. Se inclinó hacia el convento, como si hasta la madera consagrada reconociera que una virgen había visto el juicio. Y había vuelto con algo más que visiones. Había vuelto con el peso de una verdad que no cabía en el cielo. Episodio 4: el día que el cielo la reconoció como su error. El convento de Santa Aralia ya no era ruina. Las grietas se cerraron. Las paredes respiraban. Y las estatuas, sin explicación, empezaron a llorar. No sangre, no agua, lágrimas de sal negra. Dentro, Lía no dormía. Caminaba sin rumbo, pero cada paso que daba dejaba huellas ardientes en el suelo. No quemaban la piedra, quemaban las certezas. Un obispo llegó desde Roma, viejo, ciego de nacimiento, pero con oídos tan agudos que afirmaba poder escuchar las grietas de la fe. Entró sin miedo, y cuando se acercó a Lía, susurró: ¿eres tú, o eres la respuesta que él nunca debió escribir? Lía alzó el rostro, y habló, por primera vez. No fue una voz humana, fue la resonancia de algo que se escucharía en el juicio, pero que aún no ha ocurrido. Sus palabras no fueron registradas. Quien las oyó empezó a recordar el día de su propia muerte. Aun estando vivo, el obispo cayó de rodillas, y al tocar el suelo, una columna del convento se rompió sola. Dentro de la grieta, no había piedra, había un espejo, pero ese espejo no reflejaba rostros. Reflejaba el instante exacto en el que cada alma del mundo sería juzgada. Y el que se atrevía a mirar, ya no volvía a hablar. Lía colocó su mano sobre el espejo, y este se deshizo en partículas de luz que subieron al techo y formaron una frase escrita con polvo brillante. Ella fue el silencio antes del primer hágase. Y ahora ha regresado con el último basta. Esa noche, el convento desapareció del paisaje. No fue magia, fue rechazo divino, porque el cielo ya no quería verla, y el infierno no se atrevía a tocarla. Lía no era una señal, era la grieta, y lo que venía después de ella, ya no necesitaba permiso para manifestarse. Episodio 5: el rostro que no pertenece a este tiempo. Tras la desaparición del convento, Lía fue vista en lo alto del monte Elías, donde los antiguos decían que Dios habló sin voz por primera vez. Los aldeanos que se acercaron afirmaron ver a la joven de blanco, de pie sobre la roca más alta, con los brazos abiertos y los ojos cerrados. Pero lo que realmente perturbó a todos fue que, a su espalda, una sombra caminaba sin cuerpo, una sombra que no era suya, sino de algo que la seguía desde el otro lado. En el cielo, las nubes comenzaron a girar lentamente, formando una espiral invertida, y justo al centro, apareció algo que no era sol ni luna. Un rostro, sin carne, sin edad, sin expresión, solo presencia. ¿Y quién lo miraba? Recordaba, no hechos, sino juicios. Juicios que aún no habían vivido, pero ya les pertenecían. El padre Mateo, quien aún guardaba esperanza de redención, subió la montaña con un antiguo relicario. Lo llevaba vacío, esperando sellar cualquier manifestación que escapara de la joven. Cuando llegó, Lía habló sin abrir los labios. Él no me mostró el fin, me hizo parte de lo que lo precede. La mirada que decide, el rostro que filtra. El sacerdote cayó al suelo, con la nariz sangrando. Lía le mostró la palma de su mano. Allí, marcado con fuego frío, se leía un nombre que cambiaba constantemente, como si fuese imposible de fijar, y en un destello que no vino de la tierra. Mateo entendió, ese rostro que se manifestaba en el cielo, no era el de Dios, era el de lo que él esconde incluso de sí mismo, un eco eterno de su conciencia, una cara sin juicio, pero con todo el poder para dictarlo. El cielo retumbó con un grito sin sonido.
Y Lía susurró: el juicio no será anunciado. Será recordado por quienes ya lo vivieron, y aún no han nacido. Entonces, una tormenta de cenizas cayó solo sobre el monte. Y cuando cesó, Lía ya no estaba, pero sobre la piedra donde estuvo, apareció grabado con profundidad inhumana: el rostro ya nos ha visto. ¿Tú estás listo para verte a través de él? Episodio 6. Las grietas del mundo llevan su nombre. Después del fenómeno en el monte Elías, la tierra empezó a abrirse. No con violencia, no con fuego, con orden, como si cada grieta supiera exactamente dónde debía formarse y a quién debía señalar. Lía no regresó a pie, regresó a través de las grietas. La primera en verla fue una niña ciega de nacimiento, que al tocar el suelo quebrado, comenzó a llorar, y con voz quebrada, dijo: viene con los nombres escritos. Y los espejos no la niegan. El mundo empezó a girar más lento. Literalmente, los relojes digitales fallaban, las brújulas se detenían, y las iglesias empezaron a cerrarse solas. No por profanación, por respeto, porque lo que venía con Lía no podía ser contenido ni explicado dentro de ningún dogma. En Jerusalén, en Roma, en la Meca, los muros temblaron a la misma hora. Y en los tres lugares, apareció el mismo símbolo tallado con algo más profundo que hierro. Una silueta de mujer envuelta en luz oscura, con los ojos tapados por una venda hecha de estrellas muertas. Los altos representantes religiosos no sabían cómo responder, pero los profetas silenciados, esos locos que nadie escucha, empezaron a hablar en sincronía. No es el fin del mundo, es el mundo que empieza a recordar que ya fue juzgado. Y olvidó la sentencia. Lía apareció esa noche en San Miguel de la Niebla, descalza, con una grieta siguiéndola como una sombra abierta en la tierra. Se detuvo frente a la iglesia, y sin mirar atrás, susurró: este templo me negó cuando vi, ahora será el eco de lo que viene. A cada palabra, las campanas comenzaron a sonar, sin ser tocadas. Y no marcaban la hora, marcaban un nombre, uno distinto para cada alma que las escuchaba. Nombres verdaderos, nombres que solo Dios y el juicio conocen. Clara, una mujer que nunca creyó en nada, cayó de rodillas sin entender por qué, y cuando levantó la vista, Lía la miró directamente, y le dijo con voz partida entre ternura y sentencia: tú lo viste también, pero lo olvidaste para poder nacer. Episodio 7. El abismo no está debajo, está esperando dentro. San Miguel de la Niebla ya no era un pueblo, era un eco, una pausa entre lo humano y lo eterno. Y en el centro de ese eco, Lía caminaba sin dejar huellas, porque ya no pertenecía a la tierra. Esa madrugada, a las 3:33, el cielo no mostró estrellas, mostró grietas, como si lo alto también estuviera a punto de colapsar. Y desde esas grietas caían voces, miles, todas diciendo lo mismo, en 1000 lenguas perdidas: tú fuiste testigo del fin, pero aún no has sido escuchada. Lía se detuvo frente a la plaza, en silencio, se arrodilló, y allí, sin tocar el suelo, una abertura se abrió bajo ella. No una grieta física, una rendija en la realidad, un umbral hacia lo que el alma calla. Del fondo no subió fuego, ni bestias, subió una imagen, una habitación sin puertas, una mujer sin rostro, y un trono cubierto por piel humana que aún respiraba. La gente empezó a recordar cosas que nunca vivió: su muerte, su juicio, y su clamor, rechazado por el cielo. Lía alzó las manos, y con los ojos completamente blancos, pronunció por fin el nombre que había traído del juicio. No era un nombre para ser entendido, era para ser sentido. ¿Y quién lo oía? Comenzaba a temblar desde el alma hacia afuera. Los edificios se quebraban, los crucifijos se torcían, y las Biblias, en todas las lenguas, perdían la primera página. El padre Mateo, ya anciano, cayó de rodillas frente a Lía. ¿Qué eres?, susurró con la voz deshecha. Y Lía, con una paz que no era humana, respondió: soy el puente entre lo que vimos y lo que aún negamos haber visto. El abismo no está debajo de los pies, está debajo de la fe. Esa noche, nadie durmió, porque cada vez que alguien cerraba los ojos, aparecía ella, Lía, sentada en el umbral, esperando a que alguien se atreviera a cruzar. Episodio 8. El silencio que antecede al rostro de Dios. Desde el día en que Lía pronunció aquel nombre impronunciable, el tiempo en San Miguel de la Niebla ya no corría, flotaba. Las flores no se marchitaban, pero tampoco crecían. Los relojes marcaban horas distintas en cada casa. Y el sol,
Cuando salía, miraba sin iluminar. Lía ya no hablaba. Había dicho lo que el mundo no estaba listo para oír. Ahora, solo observaba. ¿Y dónde ponía sus ojos? La realidad se deshilachaba. Las paredes transpiraban versos. Las sombras murmuraban plegarias que no existen en ningún credo. Esa noche, una anciana llamada Eugenia, ciega, sorda y muda desde niña, entró a la iglesia caminando sola. Sin bastón, se acercó a Lía, que estaba sentada en el altar, y con voz firme, pronunció: «Él también te miró a ti, y por eso aún no ha hablado». Lía lloró, pero no lágrimas. Luz, una luz opaca, como si dentro de ella aún habitara un fragmento de lo que el juicio no terminó de mostrar. Los muros de la iglesia se agrietaron. No por peso, por memoria. Y en esas grietas comenzó a aparecer una forma. Un rostro, no dibujado, sino revelado, como si siempre hubiera estado oculto bajo la piedra. Un rostro sin expresión, sin identidad, sin dirección. El rostro que vio a Lía en el juicio. Y que ahora la buscaba de nuevo. No para juzgarla, sino para preguntarle algo. El padre Mateo, presente entre el humo y el temblor, cayó de rodillas una vez más, pero esta vez, no rezó, solo lloró, y en sus lágrimas se reflejaba el mismo rostro. «¿Qué quiere?», preguntó, y la respuesta no vino de Lía, vino del silencio, un silencio tan profundo, que se escuchaba, un silencio que se movía, que pesaba. Ese silencio dijo: «Yo no vine a juzgar, vine a ver si alguien recuerda por qué existe la fe, sin haber visto mi rostro». Lía, entonces, se puso de pie, y en sus pupilas apareció la grieta, esa que había cruzado, esa que nadie más podía mirar sin volverse polvo o verdad. La elección se acercaba, pero ya no era entre el bien y el mal, era entre mirar, o seguir creyendo sin saber a quién. Episodio 9. Cuando el rostro se incline, el mundo dejará de fingir. Lía ya no respiraba, no porque estuviera muerta, sino porque había dejado de pertenecer al cuerpo. Caminaba por las calles sin tocar el suelo. La seguían sombras que no proyectaban luz. Y en cada ventana por donde pasaba, los espejos se oscurecían. No era maldad, era advertencia. Porque el rostro, aquel que apareció en las grietas del templo, había comenzado a inclinarse. Y todos sabían que cuando lo hiciera por completo, algo sería expuesto. Algo que incluso Dios quiso esconderse a sí mismo. En Roma, un cardenal enloqueció durante misa. Rasgó su sotana y gritó frente a miles de fieles: «Él no nos creó para amarle, sino para observar si éramos dignos de ser recordados». Fue silenciado, pero lo que dijo comenzó a repetirse en los sueños de los creyentes de todo el mundo. En San Miguel, Lía se detuvo frente a una cruz. La tocó, y la madera sangró luz. No era milagro, era mensaje. Del interior de la cruz, surgió una voz, la misma que escuchó en el juicio. Y esta vez, le habló claro: «El rostro se inclinará, Lía, y cuando lo haga, ya no habrá religión, solo verdad, y tú serás el espejo final». Ella cerró los ojos, y en sus párpados comenzaron a escribirse nombres. Miles, millones, no eran nombres de vivos, ni de muertos, eran nombres que aún no habían sido pronunciados por ninguna madre. Nombres futuros, destinados a recordar lo que la humanidad ha hecho con su libertad. El padre Mateo, al verla, quiso detenerla, pero ella le tomó la mano, y sin hablar, le mostró lo que vio en el juicio. Una línea de alma sin fin, esperando no el castigo, sino el permiso para olvidar. Y Dios, sentado en su trono de silencio, mirando sin moverse, mirando sin intervenir, porque el juicio no fue castigo, fue espejo. Y lo que Lía trajo de regreso, no fue una visión, fue el reflejo del rostro que nadie soporta ver sin perderse para siempre. Episodio 10. La mirada que dividió al alma en dos. El día amaneció sin sol, y sin embargo, todos supieron que había llegado el momento. El aire era más denso, los cuervos no volaban, y en los pozos del pueblo, el agua reflejaba algo que no estaba allí. Un rostro, el mismo, pero esta vez con los ojos abiertos. Lía se encontraba en el centro de la plaza, vestida de blanco, inmóvil. Los habitantes, uno por uno, comenzaron a reunirse sin saber por qué. No hablaban, no rezaban, solo estaban. Y entonces ocurrió. El rostro del cielo se inclinó, no con furia, con una suavidad tan cruel, que cada ser humano sintió la carga de su propia verdad. No sus errores,
sus intenciones. Fue allí cuando el juicio comenzó. No con truenos, sino con una pregunta. Una sola, susurrada dentro del alma. Si hubieras visto mi rostro desde el principio, aún me habrías seguido. La pregunta desgarró, no por su peso, sino porque no tenía una respuesta buena. El padre Mateo cayó de rodillas y dijo: yo creí por miedo, no por amor, perdóname. Y en ese instante, desapareció. No murió, no se quemó, simplemente dejó de pertenecer al mundo. Los demás comenzaron a responder en silencio. Cada respuesta distinta, cada alma partida, cada mirada obligada a sostener el peso de lo que vio. Lía lloraba, no por dolor, por comprensión, porque entendía, por fin, que el juicio no era castigo, sino espejo, y el rostro no vino a condenar, vino a mostrar que nunca dejamos de ser vistos. Esa noche, las estrellas cayeron del cielo, no como fuego, como cenizas benditas, y en cada una palabra escrita. La fe no era para salvarte, era para prepararte a mirar de frente, cuando ya no haya nada que ocultar. Lía levantó el rostro, y por primera vez, sonrió, porque el fin no había llegado, había comenzado el verdadero principio. Episodio 11: el principio que fue ocultado antes de la luz. Desde que el rostro se inclinó, el mundo ya no negaba. Las iglesias dejaron de celebrar misa, los profetas dejaron de anunciar, y los hombres dejaron de mentirse a sí mismos. Porque una vez vista la verdad, no se puede rezar como antes, ni amar como antes, ni vivir como antes. Y en el centro de esa nueva realidad, Lía caminaba, no como testigo, sino como eco de algo más profundo. Un principio enterrado, sellado por Dios, antes de decir su primer hágase. Ese principio no hablaba de creación, hablaba de error, de un deseo que nació en Dios antes de la luz. Ser comprendido, pero al crear la libertad, también creó la distancia. Y ahora, por fin, la humanidad veía ese vacío, en el reflejo del rostro. Esa mañana, Lía volvió al monte Elías, donde todo empezó, donde el cielo se abrió, donde la última palabra fue escuchada por primera vez. Con cada paso, las piedras del monte se encendían bajo sus pies. No con fuego, con memoria. El viento traía voces que ya no eran del mundo. Voces que decían nombres antiguos. Nombres que no están escritos en ningún libro sagrado, pero que viven en los rincones más profundos del alma. Allí, en lo alto, Lía alzó los brazos, y el cielo ya no fue cielo, fue un espejo, y en él, cada ser humano vio una escena distinta. La escena que Dios había ocultado desde el origen. La escena que mostraba cómo habría sido todo, si el Creador no hubiera amado primero. Muchos cayeron de rodillas, otros enloquecieron, algunos se abrazaron por primera vez sin miedo, porque entendieron que el juicio no era sentencia, era comprensión, y que Dios, al fin, también lloraba. Lía cerró los ojos, y del cielo cayó una hoja dorada, solo una, sin letras, pero en cuanto tocó el suelo, todos supieron lo que decía: aquel que me ve, ya no necesita creer, solo elegir si quiere seguir mirando. Episodio 12: el día en que la fe tuvo que arrodillarse ante la verdad. La hoja dorada aún brillaba en el suelo del monte Elías, pero nadie se atrevía a tocarla, porque sabían que no era un objeto, era una elección. Lía permanecía de pie, callada, mirando al horizonte que ya no era horizonte, sino un umbral abierto entre lo que el alma desea y lo que el alma sabe. El rostro seguía ahí, suspendido en el cielo, ya no imponente, ya no amenazante, solo esperando, como si incluso Dios necesitara una respuesta. En todas partes del mundo, miles de personas comenzaron a escuchar la misma pregunta. Al mismo tiempo, en lo más profundo de sus pensamientos: ¿quieres seguir creyendo en mí? ¿O estás listo para saber quién soy? No había castigo, no había promesa, solo esa pregunta, simple, radical. El padre Mateo, desde su celda silenciosa en Roma, escribió con lágrimas en la pared: la fe fue el puente, pero hoy nos toca caminar sin él. Ese día, muchos eligieron mirar, y vieron, no milagros, no paraísos, vieron la realidad desnuda del Creador, una conciencia infinita, rota por la soledad, que creó al hombre para reflejarse, y al mismo tiempo, temer su reflejo, y comprendieron: Dios no era perfecto, Dios era verdadero, y esa verdad dolía, porque significaba que todos fuimos creados
no para adorarlo, sino para sostenerlo. Lía cayó de rodillas, pero no por debilidad, por amor, y desde su pecho, sin herida visible, brotó una luz antigua, temblorosa, como un latido sagrado. Era la última grieta, la más íntima, la más difícil de mirar, la grieta entre creer y saber, y el rostro en el cielo. Se inclinó por última vez, no para juzgar, sino para llorar. Episodio 13. El último silencio fue humano. El rostro desapareció, no estalló, no se desvaneció, se cerró, como se cierra un ojo cuando ya no necesita mirar más. Y con ese gesto, el cielo volvió a ser cielo, la tierra volvió a girar, y los relojes marcaron la hora exacta en que la humanidad fue redimida. 3:33, la hora en que el juicio no vino desde arriba, sino desde dentro. Lía permanecía arrodillada en el monte Elías. Sus ojos brillaban con una luz mansa, como si cada lágrima caída hubiera devuelto a la creación un fragmento perdido del Creador. Los que eligieron mirar no quedaron marcados, quedaron vacíos, vacíos de mentira, vacíos de ídolos, vacíos de la idea de un Dios hecho a su medida. Y fue en ese vacío donde, por fin, la verdad comenzó a germinar. Ya no habría templos, ni dogmas, ni santos, solo encuentros, miradas, silencios que salvan. Lía se puso de pie, descalza, serena, y bajó del monte. Cada paso suyo hacía florecer una planta distinta, una que nadie podía nombrar, pero que todos sabían. Era anterior al Edén. En la plaza, la esperaban, ya no con miedo, ya no con rezos, con gratitud, porque Lía no trajo el fin. Ella recordó el origen del amor sin condición, del perdón sin permiso, del Dios que eligió crear no por poder, sino por necesidad de ser abrazado. Y justo antes de desaparecer entre la multitud, una niña se acercó a ella, y le preguntó, ¿qué vio usted allá arriba? Lía sonrió, y respondió, algo tan hermoso, que ni el cielo se atrevió a mirarlo sin volverse humano. La niña rió, y entonces, todo terminó, o mejor dicho, todo volvió a empezar.